Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión veremos cómo realizar la actividad integradora 1 del módulo 17 de Prepelínea SAT, titulada Fenómenos estadísticos. Antes de comenzar observemos brevemente las instrucciones para esta actividad. Lee cuidadosamente cada uno de los casos y en Excel resuelve lo que se solicita. Caso 1. En una empresa de papas fritas, una máquina automática debe llenar las bolsas manteniendo una determinada cantidad de gramos. Sin embargo, en algunas ocasiones los paquetes de papas pueden pesar más o menos del peso establecido. Se revisaron 2.500 bolsas de los últimos días, en las cuales 2.100 bolsas tuvieron el peso correcto. 275 bolsas tuvieron un peso menor y 125 tuvieron un peso mayor. Con base en el caso, calcula lo siguiente. Si se selecciona uno de estos paquetes al azar, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que tenga el peso correcto? Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un peso menor o mayor? Caso 2. En una universidad con una gran población estudiantil, el 40% de los estudiantes está a favor del nuevo candidato a director. Se eligen aleatoriamente 10 estudiantes al azar de manera independiente. Con base en el caso, calcula lo siguiente. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que entre los 10 elegidos haya 7 a favor del nuevo director? Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que entre los 10 elegidos haya por lo menos 5 a favor del nuevo director? Inciso C. ¿Cuál es la probabilidad de que entre los 10 elegidos ninguno esté a favor del nuevo director? Caso 3. La llegada de clientes a una tienda de pinturas sigue una distribución de Poisson, con un promedio de 5 clientes por hora. Con base en el caso, calcula lo siguiente. En una hora determinada. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen 8 clientes? Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen a lo más 4 clientes? Instrucción 2. Una vez calculado lo anterior, responde lo siguiente. Inciso A. ¿Qué regla de probabilidad o tipo de distribución de probabilidad utilizaste para cada caso? Inciso B. Justifica la elección de regla de probabilidad o tipo de distribución de probabilidad utilizada en cada caso. Inciso C. Argumenta en un párrafo de 5 renglones la utilidad de la probabilidad en tu vida cotidiana. Instrucción 3. Una vez que tengas tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera. Apellidos, nombre, módulo 17, semana 1, actividad, integradora 1. Instrucción 4. Recuerda subir tu archivo a la plataforma en el formato correcto, para que tu asesor virtual pueda revisarlo. Y estas fueron las instrucciones para esta actividad. Regresemos al documento que subiremos a la plataforma. Recuerden colocar en su actividad una portada, y su portada puede tener su nombre, el grupo al que pertenecen, el nombre de su asesor virtual y la fecha de entrega, y también puede tener el título de la actividad. Les recomiendo que en su actividad coloquen en una hoja el caso 1, en otra hoja el caso 2 y en otra hoja el caso 3. Veamos un ejemplo del caso 1. En esta ocasión yo estaré trabajando con datos diferentes. Recuerden que esto es un ejemplo. En mi caso, serán los siguientes datos. Número total de bolsas, 2.500. Bolsas con peso correcto, 2.150. Bolsas con peso mayor, 100. Bolsas con peso menor, 250. Entonces, este caso queda de la siguiente manera. En una empresa de papas fritas, una máquina automática debe llenar las bolsas manteniendo una determinada cantidad de gramos. Sin embargo,
En algunas ocasiones los paquetes de papas pueden pesar más o menos del peso establecido. Se revisaron 2.500 bolsas de los últimos días, en las cuales 2.150 bolsas tuvieron el peso correcto, 250 tuvieron un peso menor, 100 tuvieron un peso mayor. Y utilizaré la probabilidad normal. Recuerden que ustedes deben de hacer esta actividad con los datos que ustedes encuentran en la plataforma. La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que tenga el peso correcto? Para conocer la respuesta de esta pregunta tendremos que dividir el número total de bolsas entre las bolsas con el peso correcto. Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta inciso A. Después, este resultado hay que multiplicarlo por 100 para tener el resultado de la probabilidad. Recuerden colocar el signo del porcentaje. La segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un peso menor o mayor? Para conocer la respuesta de esta pregunta tenemos que dividir las bolsas con el peso menor entre 2.500. Después este resultado se tiene que multiplicar por 100. Recuerden colocar el signo del porcentaje. Ahora tenemos que calcular las bolsas con peso mayor. Hay que dividir el dato de las bolsas con peso mayor entre 2.500. Después, este resultado se tiene que multiplicar por 100. Recuerden colocar el signo del porcentaje.
Recuerden hacer este proceso con los datos que les da la plataforma. Esto solo es un ejemplo. Pasemos al caso 2. En este caso también estaré trabajando con datos diferentes. Recuerden que esto es un ejemplo. Estaré trabajando con el porcentaje 50 y ustedes trabajarán con el porcentaje 40. Entonces, este caso queda de la siguiente manera. En una universidad con una gran población estudiantil, el 50% de los estudiantes está a favor del nuevo candidato a director. Se eligen aleatoriamente 10 estudiantes al azar de manera independiente. Y utilizaré la probabilidad binomial. Recuerden que ustedes deben hacer esa actividad con los datos que ustedes encuentran en la plataforma. Esto solo es un ejemplo. La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que entre los 10 elegidos haya 7 a favor del nuevo director? Para realizar esta pregunta, tenemos que convertir la probabilidad en dato estadístico. En mi caso, la probabilidad es 50%. Este dato lo tengo que convertir en dato estadístico. Entonces tengo que dividir el 50 entre 100. Recuerden que ustedes están trabajando con otro porcentaje. En mi caso, el resultado es 0.5. Después tenemos que colocar el número de estudiantes que fueron elegidos. Ese número es de ensayos. En este caso fueron 10 ensayos. Después tenemos que mencionar o encontrar la X. El valor de X se obtiene de la pregunta inciso A, ya que la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que entre los 10 elegidos haya 7 a favor del nuevo director? Para conocer la respuesta del inciso A, en una celda tenemos que colocar el signo igual y la palabra distribución binomial normal. Como pueden ver, nos pide el número de éxito, en este caso es el número 7. Después tenemos que colocar una coma. Después tenemos que colocar el número de ensayos. Anteriormente vimos que fueron 10 ensayos los que se realizaron. Y después de colocar el número 10 tenemos que colocar una coma. Después tenemos que colocar la probabilidad de éxito. En mi caso será de 0.5. Recuerden que ustedes están trabajando con otro número y colocamos una coma. Después seleccionamos la palabra falso y colocamos un paréntesis y damos clic en Enter. Este resultado lo tenemos que multiplicar por 100 para conocer la probabilidad. Recuerden colocar el signo del porcentaje. El inciso B dice, ¿cuál es la probabilidad de que entre los 10 elegidos haya por lo menos 5 a favor del nuevo director?
Para responder el inciso B tenemos que realizar una tabla y el nombre de las columnas de la tabla será número de ensayos y probabilidad. En las filas de la columna número de ensayos tenemos que colocar desde el número 0 hasta el número 10. Después en la primera fila de la columna probabilidad tenemos que colocar el signo igual y la palabra distribución binomial normal. Después colocaremos el número de éxito, en este caso será el número 0, y después colocamos una coma. Después colocaremos el número de ensayos y colocamos una coma. Después tendremos que colocar la probabilidad de éxito. En este caso yo estoy trabajando con 0.5. Recuerden que ustedes están trabajando con otro dato. Y después colocamos una coma. Y seleccionamos la palabra falso. Y cerramos con un paréntesis y damos clic en Enter. Después podemos colocar el signo de pesos al lado izquierdo de la letra y al lado izquierdo del número. En total serán 4 signos de pesos los que se colocarán en esta fórmula. Después podemos arrastrar y nos saldrá la probabilidad de cada número de ensayos. La pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que entre los 10 elegidos haya por lo menos 5 a favor del nuevo director? Ahora tenemos que sumar las probabilidades del 5 al 10. En una celda colocamos el signo igual y la palabra suma. Y seleccionamos las celdas de la probabilidad 5 a 10 y cerramos con un paréntesis y damos clic en Enter. Después este resultado se tiene que multiplicar por 100 y recuerden colocar el signo del porcentaje.
Ahora tenemos que responder el inciso C. ¿Cuál es la probabilidad de que entre los 10 elegidos ninguno esté a favor del nuevo director? En este caso colocaremos el dato de la probabilidad del número 0 de ensayos. Este dato lo tendremos de la tabla que acabamos de realizar. Después este dato lo multiplicaremos por 100 y a este resultado recuerden colocarle el porcentaje. Este fue un ejemplo para resolver el caso 2. Ahora pasemos al caso 3. En este caso también estaré trabajando con datos diferentes. Y queda de la siguiente manera. La llegada de clientes a una tienda de pinturas sigue una distribución de Poisson, con un promedio de 9 clientes por hora. El promedio de su caso es de 5 clientes y el promedio de mi caso es de 9 clientes. En este caso utilizaremos la distribución de Poisson, ya que las instrucciones nos lo dicen. La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 8 clientes? Tenemos que identificar los datos para resolver este problema. Entonces tendremos que ver cuál es el dato de la X. En este caso es el número 8, ya que nos lo dice la pregunta inciso A. Ahora tenemos que ver cuál es el dato de la media o del promedio. Este dato lo tendremos del problema. En mi caso es 9. Recuerden que ustedes están trabajando con otro dato. Para conocer este resultado, en una celda colocaremos el signo igual y la palabra Poisson, .dis. Después colocamos el dato de la X, en este caso es el número 8. Y colocamos una coma. Y colocamos el dato de la media, en mi caso es 9. Y después colocamos una coma. Y ahora seleccionamos la palabra falso y cerramos con un paréntesis. Damos clic en Enter. Y este resultado lo multiplicamos por 100 y de esta manera ya tendremos el resultado de la primera pregunta. La segunda pregunta es, inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen a lo más 4 clientes? Tenemos que identificar los datos para resolver este problema. Entonces tendremos que ver cuál es el dato de la X. En este caso es el número 4, ya que nos lo dice la pregunta inciso B. Ahora tenemos que ver cuál es el dato de la media o del promedio. Este dato lo tendremos del problema. En mi caso es 9. Recuerden que ustedes están trabajando con otro dato. Para conocer este resultado, en una celda colocaremos el signo igual y la palabra Poisson, .dis. Después tendremos que colocar el dato de la X, en este caso es el número 4. Y después colocamos una coma. Y después colocamos el dato de la media, en mi caso es el número 9. Y colocamos una coma.
Ahora seleccionaremos la palabra verdadero y cerramos con un paréntesis y damos clic en Enter. Y ahora este resultado lo multiplicaremos por 100 y de esta manera ya tendremos el resultado de la segunda pregunta. Y de esta manera terminamos el caso 3. Recuerden que esto fue solo un ejemplo. Ahora pasemos a las preguntas. Inciso A. ¿Qué regla de probabilidad o tipo de distribución de probabilidad utilizaste para cada caso? Ejemplo. Utilicé el tipo de distribución de probabilidad binomial, Poisson y normal. La distribución de Poisson la utilicé en el caso 3, la distribución binomial la utilicé en el caso 2 y la distribución normal la utilicé en el caso 1. Esto es un ejemplo, esto va a depender de los problemas anteriores. Inciso B. Justifica la elección de regla de probabilidad o tipo de distribución de probabilidad utilizada en cada caso. En el caso 2 utilicé la probabilidad binomial, porque este tipo de distribución estudia la probabilidad de que se produzca un cierto resultado. En el caso 3 utilicé, y se debe de continuar explicando, esto solo es un ejemplo. Y en el caso 1 utilicé, y de igual manera se debe de continuar explicando. Estos fueron solo algunos ejemplos. Inciso C. Argumenta en un párrafo de 5 renglones la utilidad de la probabilidad en tu vida cotidiana. Ejemplo, en lo personal, la utilidad de la probabilidad en mi vida cotidiana es muy importante, ya que a lo largo de mi vida me enfrentaré a situaciones en las que será necesario utilizar la probabilidad en situaciones simples, como por ejemplo cuando se lanza un dado o cuando se quiere conocer por medio de la probabilidad situaciones más complejas, por ejemplo cuando calculamos situaciones sobre la producción de algún producto. Esto es un ejemplo. Recuerden que esta respuesta debe de ser personal. Y de esta manera concluimos esta actividad. Recuerden consultar la sesión de su asesor virtual.